No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding of the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 101 del Quimérico Inquilino. Hola a las personas. Qué maravillosa oportunidad hemos perdido para hablar hoy de los 101 Dálmatas. Por el contrario, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la segunda parte del remake de una serie española, que suena bastante lioso, pero en realidad hoy vamos a hablar de alarmas, de televisores, de pesadillas, de trasplantes, de futuros distópicos, de retornados, de la vejez, de la convivencia familiar, me temo que también de parecidos razonables, y de historias para no dormir, dirigida y escrita por diversos directores y guionistas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Sobre todo vamos a hablar mucho de parecidos razonables. Sobre todo. Este primer bloque. Lo asumo. O sea, ¿no os parece, o sea, sí en general, espectadores, oyentes, que nuestro querido Sergio Vélez igual puede ser que tenga una doble vida siendo un miembro de OGT Calor? A mí me encantaría, la verdad. Pues o sea, te lo pasarías estupendamente siendo Aníbal Sí, sí. Gómez y lo sabes. Vamos, pero seguro. Una señora en toda regla. Además, a mí el grupo me parece fascinante, me encanta. Sí. Y me da mucha pena que no hayan ido todavía a Eurovisión. O sea, sí que podría funcionar. Yo creo que ya después de lo de Chiquilicuatre está todo demasiado hecho para que no puedan ir. Es probable. Es una mierda, pero Pero yo creo que podría funcionar, ¿eh? O sea, Buenafuente, recuerdo que en un programa habló con ellos, les entrevistó y dijo: me voy a esforzar porque vayáis a Eurovisión. De esto hace ya 5 años. No se ha debido esforzado lo esforzar. suficiente, ¿eh? No se ha debido esforzar mucho. Pero sí, la verdad es que molaría. a veces haciendo el zumbao con Tutú en Eurovisión. Yo lo compro, ¿eh? Es que hasta lo vería. Es que hasta... Sería, No, sería o sea, gracioso. seguro, ¿no? Hasta no, vamos, lo vería fijo. Sería gracioso también que alguien le quitara. Es que me acuerdo de esos tiempos en Sitges, que alguien le quitara el sitio a Areces, que alguien se sentase en su silla. Carlos, un saludo. Sí, por supuesto. ¿Eh? O sea, no... Carlos, un saludo. Que nos temía. Con razón. Le íbamos persiguiendo. Es que además es que sé que le gusta. Tiene que estar a un lateral, ¿eh? Sentado. Porque para poder estirar, tiene que sacar una pierna, ¿sabes? Así un poco. Es verdad, ¿no? Cruza las piernas, entonces y le gusta adelante, como a nosotros, a Víctor a mí nos gusta adelante. O sea, le gusta también que de las primeras filas. Es de que si se cae la pantalla te mate. Claro, o sea, panear. Hay que, claro, para ver los laterales de la pantalla tienes que panear. Sobre todo sobre todo cuando los subtítulos, que cuando los lees parece un partido de tenis. Ese es el momento. Ese es el sitio clave. Eso es. Till up, till down, sí. Como decía Dani Rovira, ¿no? Que tengas que seguir con el dedo los subtítulos. Porque... Eso es. Hostia, pero molaría además como levantarte, ir a la pantalla e ir corriendo de un lado a otro siguiendo los... Sería gracioso. Bueno, ¿qué habéis visto esta semana? No sé si habéis visto algo, ¿os ha dado tiempo? Bueno, sí. A ver, yo al final, ya sabéis, sigo siendo positivo en COVID, o sea que un rato, perdonar, ¿eh? Un rato he tenido. Tienes top 10 de la cuarentena. Sí. Bueno, o sea, a ver, ayer terminé, lo que pasa es que de estar, como vamos a hablar dentro de un par de semanas, pero yo ya la Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro ya la vi entera. Y a ver, o sea, sí, bueno, también a nivel de series, miniserie, está en Disney, podéis ver Star Wars, las Crónicas Jedi, de animación, son capítulos de 15-10 minutos.
que me ha parecido estupenda, o sea, me ha parecido maravillosa, no me la esperaba. Una serie es una maravilla. O sea, es como empieza con el nacimiento de Ahsoka Tano y bueno, pues explora como a otros personajes que al final, bueno, no es spoiler, pero porque es a partir del segundo episodio, pero bueno, no digo nada. Explora un Jedi, explora un Jedi que le habíamos visto desde otra perspectiva hasta este momento. Está muy bien. Recomendadísimo. Y bueno, no sé, a ver, ¿sabes qué puedo hablar? Puedo hablar del remake de Hellraiser también, si queréis. Que bueno, interesante, tampoco me ha parecido ninguna maravilla, pero bueno, pues tiene cosas, tiene cosas. Me vi el documental de La Polla Records, de No Somos Nada, que bueno, o sea, que no está mal también, aunque bueno, creo que deberían haber ahondado más en alguna parte un poco así más, en otras facetas y en parte oscura un poco de la banda, del punk y tal. Creo que es un poco superficial, pero bueno. ¿Qué más? No sé, a ver, bueno, más. Me vi Personal Shopper, que no sé si sabéis, desde de Olivier Assayas, la prota es Kristen Stewart. Es una peli. Vaya miscelánea de cosas que has visto. No, o sea, he hecho un mix estrepitoso estos días. Era como, guau, ha sido como, Lo que no caiga. sé, sí, mi estado de ánimo en plan ahí, bueno, no sé, ha sido como un batiburrillo de un montón de cosas. Que, bueno, interesante también, o sea, tampoco quiero tirar como cohetes, tiene cosas que me gustan y tal, pero bueno, es como un thriller. ¿La recomiendo? Sí, porque creo que hay algunas cosas que merecen la pena. Pero bueno, así que lo más relevante, quitando series y tal, así, capítulos sueltos de cosas, películas un poco más antiguas, de la que más quiero hacer hincapié es en Thelma. No sé si conocéis la película de Joaquin Trier, película noruega. Podríamos catalogarla como esta mierda que llaman ahora, que dicen de terror elevado y no sé qué, que esto en Donosti hay unos chicos que hacen un fanzine y salía He-Man en la portada del fanzine y ponía terror elevado el que tengo aquí colgado y salía He-Man como con una pinta de cerveza así y tal, que por ahí lo tengo. Y era muy gracioso, pues eso digo yo, ¿no? Terror elevado el que tengo aquí colgado. Pero bueno, la podéis encontrar en Filmin, en una lista de reproducción de lo que ahora llaman terror elevado, que terror elevado yo podría decir que lo inventó Polanski. O sea, La semilla del diablo, Repulsión, sería terror elevado ahora para los que lo llaman terror elevado. Bueno, terror noruego, ¿eh? Muy en la línea de esta película de la que ya hablé en su momento, que era The Innocents. No sé si la recordáis, que la mencioné también hace tiempo, que era de unos niños como con poderes y tal, también También está noruega. en Filming, ¿no? También la tenéis en Filmin, Sí, me sí. suena. Y ostras, una película muy, muy interesante sobre, bueno, que habla sobre la religión, la adolescencia, la homosexualidad, gente que sale del núcleo familiar con algún drama familiar, tal. Al final no deja de ser un drama psicológico, porque de hecho, si tú te metes ahora mismo en Film Affinity, no está catalogada como terror, simplemente tienes drama psicológico, sobrenatural, homosexualidad, religión, adolescencia. No la tildan de terror, es terror. O sea, lo que pasa es que es terror tirando más, es más un thriller, pero tiene secuencias que funcionan como terror. Terror elevado. Terror elevado, interesantísima. Yo os la recomiendo además ella, la chiquilla que se llama Ailey Harbour, está estupenda. Y al final, bueno, no deja de ser coproducción porque está Francia también metida, Dinamarca, Suecia, una coproducción franco-nórdica. Y de hecho, bueno, en Sitges en su momento tuvo premio especial del jurado en 2017, ha tenido un buen recorrido de festivales y de premios. Una muy buena película. O sea, yo creo que os gustará a los dos. Ahora, bueno, no es una película de terror al uso, ni mucho menos, es otra cosa. A un ritmo también pausado y creo que es muy notable, o sea, creo que es un relato súper perturbador y una película que ha de verse. Y entonces, de hecho, a este Joaquin Trier
si más o menos habéis seguido un poco más que lo previo, lo post, porque aunque tiene ya, o sea, tiene un par de cortos previos, tiene una película que se llama Reprise, otra que se llama Oslo 31 de agosto, anteriores, y El amor es más fuerte que las bombas. 3 buenas películas, sobre todo la de Reprise y Oslo 31 de agosto, peliculones. Yo no las he visto, pero dicen que son peliculones. La crítica las puso estupendas. Pero la que sí que ahora mismo está más en boga y en boca de la gente que es de este 2021 es la de La peor persona del mundo, que ha tenido como Sí, bastante también. recorrido y ha sido bastante notable. Tiene un 7,2 en Film Affinity, o sea que yo no la he visto, la tengo en mi lista también pendiente, pero dije, bueno, voy a abrir boca con Thelma, que ya además es una película que me iba por ahí circunvalando en listas y en tal, y la había visto por ahí en redes de varias personas. Y entonces, bueno, a este Joaquin Trier creo que hay que tener el ojo puesto porque va a ser un director nórdico a quien tener en cuenta en estos años venideros y que desde luego, o sea, es que las películas que tiene hasta ahora son todas notables, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos un poco ahí la alarma con él y a estudiar a este tipo. ¿Tú, Víctor, has visto algo esta semana? Sí, no he visto mucho, casi estaba pensando en rescatar alguna cosilla de verano, de recomendación, y luego hablar de eso. Con lo de terror elevado podríamos tener una conversación muy larga porque es difícil, al final hay que describir las cosas, supongo, y hay que catalogarlas, y al final está claro que el cine de terror ha cambiado mucho en los últimos años del estilo o no sé, lo autoral o no sé cómo llamarlo, y está claro que hay pelis bastante diferentes dentro del terror que pueden, bueno, recibir ese nombre. No sé si es el nombre acertado, lo de terror elevado, porque Quizá suena demasiado es un poco estúpido. peyorativo con Eso, respecto a lo que no es elevado, ¿no? Parece. eso. Y además, muchas veces cuando se utiliza de una forma. O sea, yo entiendo el concepto, sé a qué se Sí, refieren sí, hombre, y sí. puede estar bien, pero creo que cuando se utiliza, a veces se utiliza un poco como el resto es mierda, ¿no? O el resto es cine B que cochambroso. Ese es, yo creo que es el problema es el puñetero problema muchas veces del lenguaje, que dentro de que se puede utilizar otra palabra en la que la propia palabra no implica que tengas que echar abajo o por tierra otras producciones, que desde luego, además, en esto, bueno, supongo que los tres estamos ahí, pero la serie B, hay muchas películas de serie B que deben estar orgullosísimas de ser serie B porque son muchas veces mucho mejores que películas más grandes. Entonces, creo que lógicamente hay que hacer una separación de ese cine, pero vamos, que sin más, que también me parece que la palabra parece un poco faltona, más que descriptiva, y la verdad es que se le podría llamar de otra forma. Pero bueno, más allá de eso, simplemente rescatar. Terminé el año pasado, bueno, la temporada pasada, estábamos viendo Lo que hacemos en las sombras. Rescato la última temporada porque es maravillosa. O sea, creo que es una serie que se reinventa, que se rehace, se reinventa y sigue fresca como una lechuga. O sea, a mí me parece magia, me parece que además tiene ideas nuevas, tiene ideas potentes, que no parece todo el rato que te estén contando lo mismo, sino que está continuamente, ¿no?, fluyendo. Y tiene un capítulo además de arreglos de casas que te saca directamente de la serie para hacerte algo nuevo. Y a mí me mola mucho, a mí me gusta mucho. Creo que lo que creó Waititi con la película, pues luego ha generado algo muy bueno. Creo que Waititi, yo creo que está ahí metido detrás para tener ese sello de calidad. Yo creo que posiblemente siga por ahí. Bueno, ese es el showrunner, ¿no? Por eso, que yo creo que la mano de Waititi tiene que estar por ahí seguro, Claro. porque desde luego la serie es que no baja, no baja la calidad. Entonces, bueno, pues maravilloso. Sí, es estupenda. Yo, vamos, lo subrayo. Luego me rescaté, no sé si lo dije la otra, pero lo voy a decir solo de pasada. Nos vimos porque Lu le apetecía mucho verla, la de Solo los amantes sobreviven, la de la película Sí, de Jarmusch. peliculón, sí, Que peliculón. yo me acuerdo que en Sitges la pudimos ver, pero yo me dormí como un condenado porque ya del cansancio no podía más. Es una peli muy lenta, además, de diálogo, de estar como espectador y fluir como espectador con los personajes, Sí. porque si no, es una peli que puede costar y no es una peli recomendable para todo el mundo y demás. Entonces, bueno, es esa peli que no te pongas después de comer
y póntela en un momento que seas activo, ¿no? Como espectador activo. Bueno, Así. Jarmus en general, después de comer, Sí. abstenerse. Pero bueno, una peli que a mí me ha gustado mucho, pero como espectador tienes que entrar, ¿no? Y sí que la que he visto esta semana, que no la había visto, la tenía ahí ya fichada desde hace mucho tiempo, era Tres anuncios en las afueras, no la vi en su momento. Qué buena. Y me ha parecido una maravilla. Una maravilla, además, Frances McDormand, que bueno, ya lo hablamos, ¿no? En Nomadland, y yo creo que hablamos también de esta peli. Pues, yo no, porque no la había visto, pero yo creo que vosotros disteis pinceladas por ahí. Y es una peli maravillosa, cómo puede confluir el humor negro, el propio humor que tiene la película dentro de un tema tan escabroso, ¿no? Cómo se cuenta la película, qué es todo el trasfondo, lo que tiene por debajo y cómo lo lleva. Cómo cambian los personajes, cómo van creciendo, cómo van peleándose consigo mismos. Creo que es una peli, desde luego, recomendadísima. Yo creo que para todo el mundo. O sea, ni siquiera es una peli que pueda decir como un Jarmus, ¿no? Que se pueda decir, no, es atentos a esto. Pero bueno, nada, simplemente esas serían las de esta semana, digamos, para tampoco extenderme mucho más. Pues yo voy a hacer un poco como tú, voy a utilizar lo que he visto este verano, porque al final esta semana solamente he podido ver Asbestas, que ya hablaremos de ella Bueno, sí. la semana que viene, Sí. porque bueno, en la línea, ¿no? Al final de Sorogoyen. Pero yo tenía apuntado de este verano, bueno, de estos últimos 4 meses, concretamente Un año, una noche, de Isaki La Cuesta, que además pensando, después de haber visto Asbestas, después de haber visto también hace ya meses Cinco Lobitos y Alcarrás, después de, bueno, no sé qué otras películas así españolas me dejo en el tintero, pero podría estar un poco también esta que comentabas tú, Irati, ¿no? Seguramente como, o sea, este año tenemos unas películas que son brutales en el cine Sí, sí. español, y además es como de una hornada de directores que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Y que ya han hecho cosas que creo que no es que vayan a consagrarse, ¿no? Pero sí que es como que es la nueva generación que ya venía desde hace una década enseñando lo que saben hacer. Y guau, Un año, una noche de Isaac y la Cuesta, es que este señor es maravilloso. Bueno, ganas de verla, tengo muchas ganas de verla. Es una película que, a ver, creo que se sale un poco de lo que suele hacer él o de lo que ha venido haciendo él, en el sentido de que normalmente suele ser bastante más indie, por así decirlo. Aquí esto es una película ya con más presupuesto, está Bambú Producciones detrás, bueno, para que os hagáis una idea, hace un cameo Zetangana. Ese es un poco Sí, lo había leído. el nivel. Que bueno, no lo hace mal, también es un papel anecdótico, ¿no? Pero no lo hace mal. Y es una película que te destroza de una manera increíble. Está muy bien construida, sobre todo a través del montaje y del guión que escribe junto con Fran Araujo y con Isa Campo. Por cierto, su pareja, que me enteré que realmente él es Iñaki La Cuesta, si no me equivoco, pero hace lo de Isaki por su pareja con la que siempre escribe los guiones. Y bueno, pues te cuentan esta historia basada en hechos, bueno, está basada en hechos reales porque es lo de la sala Bataclan, que está a su vez adaptado del libro de Ramón González de Paz, Amor y Death Metal. Y es brutal, es brutal. Es verdad que es un drama que te puede destrozar porque es muy dura la película y bueno, es un grandísimo título de estos que hay que apuntar y ver, porque de verdad es genial. Y luego tenía otro par de cosas por ahí apuntadas, que una es que no la tenía tampoco, de estas cosas que dejas para algún momento que te apetezca, y es El caso Alcácer, la miniserie de Netflix de León Siminiani. Maravilla. De esto que dices, no lo voy a ver porque tampoco me interesa tanto. Y son 5 Estupenda. episodios, y es que cuando llevas 15 minutos dices, por favor, es que no me voy a mover de aquí.
bueno, true crime, ¿no? Un poco analizando todo lo que ocurrió con el caso Alcácer, pero sobre todo analizando lo escabroso que se hizo a través de los medios de comunicación y cruzamos el Mississippi y tal. sí, es algo de decir, pero ¿qué clase de gente somos? Repugnante. No se meten tanto en contar lo que ocurrió en el montaje y el grafismo, además de la serie, también, es maravilloso. Sí. Elías, es que, joder, qué grande es. Qué bueno. Y luego bueno, al final lo que es un retrato de la sociedad española, ¿no? Que probablemente, bueno, de cualquier sociedad, ¿no? Que enseguida nos gusta mucho la pornomiseria y el enterarnos de las penas del resto. Y es que es increíble. Luego sacó 800 metros, que también habla del recorrido que hizo la furgoneta en Cataluña en el atentado este de 2017 en Barcelona, que no lo he visto y es también reciente y lo tengo ahí apuntado porque, vamos, si está en la línea del caso Alcácer, que creo que sí. Puede ser también algo de decir, me muero, ¿no? Viendo esto. Yo no sé si visteis apuntes para una película de atracos. No, la tengo también súper pendiente. Y Mapa, la anterior. Bueno, Mapa es como Mapa, es un una básico, maravilla. ¿no? Sí, Mapa era una maravilla. Apuntes a mí me gustó también. Siendo hijo de joyero, aún así me gustó. Pero bueno, o sea, es muy interesante, ¿eh? O sea, desde luego. Bueno, este señor es muy interesante. La verdad, bueno, entre Isaki y León Siminiani, vaya dos recomendaciones de Gafa Podcast. Y luego también tenía apuntado que me apetecía comentarlo porque al final también ha sido un descubrimiento y es de alguien que bueno, pues desde el Casar, de la radio de Rec Radio nace un poco en este pueblo de Guadalajara, que es la novela de Keltia de Aurelio González, que Aurelio González estuvo entre los finalistas al Premio Planeta en 2021, el año en el que ganó Carmen Mola. Y no con esta novela concretamente, sino con otra que todavía no ha salido. Y que el tía me ha sorprendido bastante. Es una novela ambientada en el mundo celta, cantábrico, tal, que la verdad es que está muy bien, mezclando ahí un poco entre medio historia, medio fantasía y magia. Y me gustó mucho, un poco casi al estilo Los Pilares de la Tierra, de algún modo, porque todo gira sobre todo en torno a unas construcciones que tienen que hacer para defenderse de unos enemigos que en algún momento van a venir, que no saben cuándo, pero el druida ha dicho que en cualquier momento van a venir porque lo ha visto se lo han dicho los dioses. Y a raíz de eso, bueno, pues se va construyendo una novela que es muy, muy, muy interesante de Aurelio González, Keltia, y que bueno, también al final es autoeditada la novela y también mola contar estas cosas, ¿no? Que, oye, 6 espectadores justo cuando ya estamos a punto de cambiar de bloque. Yo me he terminado Joyland de Stephen King también, estoy ahora últimamente con Stephen King. Me leí Revival y de Revival hay un momento que mencionan Joyland en Revival y entonces hace esas cosas hace Stephen King mucho, ¿no? Y entonces me he pasado y me he leído ahora Joyland y yo creo que igual voy a seguir tirando, aunque me lea así alguno entre medias, voy a empezar a tirar de biblioteca de Stephen King, de todo lo que no me he leído, las que tengo pendientes y tal, porque es que no defrauda nunca el tío. O sea, es increíble, no hay ninguno malo. Hay algunos que ya sea yo creo en literatura, en cualquier tipo de obra, que siempre es como muy interesante volver a la parte fundacional, o sea, cómo se ha creado y hacer un seguimiento de todo lo que ha hecho, porque muchas veces, sobre todo con de estas personas que han creado demasiadas, bueno, nunca es demasiado, perdón, pero muchas obras, como puede ser un Stephen King en libros o un Spielberg en cine, y al final siempre hay alguna obra que te dejas por ahí sin ver o son cosas también que cuando los vas descubriendo, como cuando los vas leyendo, releyendo y siempre estás como metido en el universo de ese creador, empiezas a ver como cosas nuevas o empiezas a hilar cosas, y
Y resulta muy emocionante. Yo creo que resulta muy emocionante hacer ese tipo de, Sí. de ciclos, ¿no? No sé cómo llamarlo. Y me acabo de acordar también que este verano leí un cómic que se llama, bueno, en realidad es una novela gráfica, es Para toda la vida, de Gopli y Stasi, que es algo, o sea, alucinante, ¿no? De una historia de dos ancianos que llegan a los 80 y tantos años, una cosa así, ven que ya no están tan bien ni física ni mentalmente y deciden suicidarse juntos, tirarse las vías de un tren. Y cuentan el motivo por el que lo hacen. Es algo de cuando terminas la novela, echarte a llorar, de decir, joder, madre mía, pero qué cosa tan entre bonita, dura y sobre todo sorprendente también por el cómo utilizan el cómic, que además yo no soy un gran lector de cómics y me parece que para entender cómo funciona también las narraciones del cómic, de cómo funciona cada página, el sentido que tiene cada página, dónde se ubican las viñetas, cómo se pasa de una secuencia de cómic a otra, es muy interesante porque es como muy técnico en ese sentido el cómic y es también brutal para toda la vida. Muy recomendable. Qué difícil son esas obras. Es como me acuerdo cuando hicimos el de arrugas, el Sí. programa de arrugas o haces algunas cosas de esas. Es, De hecho, sigo pues más largo que un día sin pan. Sigo con Sandman. O sea, voy por el número 22 o algo así. Claro, es como Sandman lo voy intercalando mientras me leo novela. Es como, pues hay días que digo, bueno, venga, voy a leerme hoy algunas páginas de Sandman y tal. Entonces, habláis de esto. Sandman, por ejemplo, es una puta locura. O sea, es a nivel de composición o sea, a nivel de storyboard un poco y de en lo que viene siendo el boceto previo, o sea, Neil Gaiman y Cia, sobre todo los dibujantes, se debieron volver locos. Se llama Sandman, es una obra maestra, pero es que no es divertido, no es un cómic. No, claro, o sea, no es divertido. Tú lo lees y dices, hostia, es una puta locura, es una obra maestra, en plan, qué coco, qué mundo, qué cabeza, lo que han generado aquí, lo que tal. Y lo vas leyendo y vas diciendo, hostia, qué maravilla, pero divertido no es. O sea, claro, o sea, es que no tiene las cosas no tienen por qué ser divertidas, ¿no? No, claro. No sé si tuviste, sobre todo tú, Mick, porque tú, Víctor, no, ya sé, seguro que no. ¿Tuviste la oportunidad de ir al CaixaForum a la exposición que hubo de cómics? Al final no, tío, al final no pude ir. Se me pasó y luego en Barcelona y tal, hice una mago ahí y me sabe fatal porque además había originales de Moebius y de un montón de gente que quería haber visto. De hecho, ahora me gustaría me gustaría ir a la de Hergé, antes de que también se pase. Sí, Hay una de Tintín, bueno, es de Hergé en general, de la figura de Hergé, no solo de Tintín. Tintín, ¿a quién queremos engañar? Y tengo muchas ganas de verla, pero la de los cómics se me pasó. Pues fue... moló mucho, ¿eh? Molaba mucho. Me da mucha rabia. O sea, está en Barcelona aún. O sea, claro, lo que pasa es que, bueno, yo no sé cuándo. No te pilla muy a mano. No sé, bueno, no sé si en algún momento, sí, al final, bueno, igual tengo que ir a Girona en algún momento, entonces igual, no sé. Ya veré. Si subo, intentaré pillarla. Oye, muchachos, tenemos que hacer parada porque esto se nos va a cortar sino en un rato y volvemos y hablamos de historias para no dormir, si os parece. Muy bien. Pues nada, Perfecto. ahora volvemos que la gente no se nos marche, que son 2 personas, pero que no se marchen. Que no vayamos nosotros mismos. Sí. Hemos sido 6, en algún momento. Sí. Qué tiempos. Bueno, hasta ahora.
Están pasando cosas tan raras. ¿No sientes como una presencia? No me gusta la idea. ¿Qué es lo que te asusta realmente? Me preocupo por mi familia. Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa la sangre. Abortad de los profundos. Retornada de la muerte misma. Yo creo que ya está claro que el mundo se ha ido a la mierda y que a partir de ahora vamos a tener que inventar las reglas sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Nadie lleva la cuenta? La lluvia está para que nos quedemos aquí dentro. Morir ahora se puede evitar. Riñón y bazo, ¿correcto? Sí. Esta sociedad se está dividiendo en dos clases de personas, los renovados y los donantes. Yo no soy de ninguna de las dos. Tiene toda la pinta de estar en medio de un brote psicótico. Estaba ahí, te lo juro. ¿Tendrá alguna grabación? No vamos a dejarles entrar. Me estás asustando. Nos están viendo. Pues nada, ya estamos por aquí. Así es que no ha sido nada. Eso, lo que tardamos en hacer un pis prácticamente. Que nada. Yo no he hecho pis, ¿eh? Yo tampoco. Yo sí. No, ya. Yo sí. Que bueno, y creo que fue en la temporada pasada uno de los primeros programas, si no el primero, hablamos de Historias para no dormir. El remake que hicieron con Rodrigo Cortés, con Sorogoyen, con Paula Ortiz, ¿no? Sí. Y me falta uno que no me viene ahora a la cabeza. Paco Plaza. Paco Plaza. Paco Plaza. Es que me salía Paco Cabezas, no, pero no. Paco Plaza. Y bueno, pues repetimos un poco la jugada. Esta vez es que no sabía muy bien cómo hacerlo de la sinopsis, de leer una sinopsis, luego poner el tráiler tal, no sé qué. Me resultaba un poco cansino, la verdad, para esta serie. Entonces, casi os voy a preguntar uno a uno capítulo, y aunque luego los vayamos entremezclando un poco, porque al final casi será inevitable, pero ¿por qué merece la pena ver, por ejemplo, El Trasplante? No, ¿quién quiere empezar? Vale, tú, Mick, que el otro día empecé yo. Vale, pues entonces que empiece. Bueno. ¡Oh! Nada, que está Mick preparado. No, vale. Vamos, venga. Venga ahí. Bueno, o sea, ¿por qué merece la pena El Trasplante? Bueno, por Ramón Baré, por Javier Gutiérrez, sobre todo. No, y por Petra Martínez, que está estupenda. También. La verdad es que, bueno, a mí en concreto El Trasplante me ha parecido la mejor de las cuatro. O sea, es con la que arrancan y sin lugar a dudas es la más potente. Creo que el guión es el mejor resuelto, y al final, bueno, creo que los recursos también a nivel de mostrarnos un futuro relativamente próximo y una ciencia ficción no muy lejana y posible y posibilista también, en función de los recursos que maneja, con muy buenos resultados, ¿no? Porque al final lo que nos enseña, que nos demuestra que es un sci-fi, creo que funciona muy bien. Y bueno, pues al final creo que está como muy bien ejecutada y funciona todo guay. Es que a mí es la que más disfrutable me parece. Yo creo que es la que más gustará en general, aunque bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Pero bueno, a nivel de interpretación, como digo, están todos muy bien. Y
nada, o sea, es la más satisfactoria. Entonces, bueno, será la que más guste, creo. ¿Tú, Víctor? Opino lo mismo. A mí es la que más me ha gustado también de las cuatro. Me interesa posiblemente, a pesar de la de Vigalondo, que funciona de otra forma, pero bueno, ese toque, ese estilo, no voy a decir, ¿por qué no? Porque es mucho más luminosa, pero esa parte a mí me recordó al principio, ¿no? A esos mundos rollo Blade Runner, ¿no? Pero mucho más abiertos y mucho más luminosos. La parte del hotel, quizá, ¿no? También. Sí, creo que está bien hecha la parte de puesta en escena y creo que desde luego te llega, ¿no? Como espectador, yo creo que el formato de la producción y la parte de realización, yo creo que es muy interesante y te acercan mucho a la propuesta. Me mola, por ejemplo, también esos espacios de cuando entran y ven a los personajes estos en los que se quieren parecer, ¿no? La parte de exposición. Sí, los clones sí. Creo que visualmente es potente, es interesante y juega muy bien con los espacios y con los personajes a la hora de recrearlo. Entonces, creo que es una pieza que merece mucho la pena. Me ha parecido también muy curioso porque posiblemente, no de esta forma, se habría hecho de otra forma, pues vamos, como todo, pero si entrase dentro de un rollo Black Mirror, vamos, Sí. no tendría nada, así como la primera tanda de historias para dormir no tiene nada que ver o no parece que tenga nada que ver, creo que esta segunda tanda se acerca a lo que podría ser perfectamente una temporada de Black Mirror, por ideas. Sobre todo la primera y la segunda historia de las que vamos a hablar. La tercera se va, la cuarta es otra cosa. Pero sí que esta y la siguiente sí podrían entrar perfectamente en un rollo Black Mirror. Pero bueno, suscribo la parte de Mick porque creo que los personajes, ellos están muy interesantes. El que me he quedado ahí con Carlos Cuevas es con un personaje que me queda un poco ahí como más ahí entre comillas. Pero Javier Gutiérrez está como siempre. Y luego Petra Martínez, que me parece que también que está muy bien, ¿no? Que funciona muy bien. Podemos hablar de lo que da de sí la historia y todo lo que hay por debajo, que eso es duro y da para mucha reflexión. Sí. Y hay películas, luego hablaremos, ¿no? De qué nos recuerda. No sé si quieres, Sergio, hacerlo por capítulo, a qué nos recuerda una u otra, o qué podríamos ver, o qué no sé qué. Pero bueno, simplemente luego lo vamos. Habla tú si quieres de qué te parece esta y luego vamos desarrollando cosas. A mí, bueno, es que has apuntado algo que me parece, creo, importante, ¿no? El tema de Black Mirror. Al final, Black Mirror realmente bebe de Historias para no dormir de Chicho Ibáñez. Y Sí. además lo han dicho ellos mismos, ¿no? Que se fijaron en esa serie. En el formato, sí. Sí. Un poco, ¿sí? A mí me da la sensación de que Chicho Ibáñez lo que hizo fue más audaz en el sentido de la época en la que lo hizo, con los recursos que tuvo, las historias que contó en ese momento. Es que hay algunas que es que, claro, porque por recursos quizá técnicos nos canta un poco más, pero lo que es la historia en sí es que es como muy actual, ¿no? Sí. Y en ese sentido me parece más audaz que estas historias para no dormir. Y creo que eso le pesa a estos remakes, que al final ahora pues es como que ya lo hemos visto todo, ¿no? Y que nos sorprende menos. El momento que el televisor, por ejemplo, la antigua, que a mí es una de las que más me gusta, en el momento en el que se hizo el televisor, con los recursos que se hizo, con cómo se hizo, porque el guión no tiene nada que ver con este. Bueno, o sea, algo, pero un poco. son todos guiones reescritos, adaptados a los tiempos modernos y son historias diferentes. Al fin y al cabo, solo tienen el título del episodio. Sobre todo la alarma. Claro, sí, y a mí es que aquel me parecía una obra maestra, el de Chicho. Claro, es que yo, vamos, invito a la gente si no lo ha visto, porque creo además que están en la página de Radio Televisión Española y no sé si también en Amazon. Y hay algunos que son más flojos y que bueno, que ya han quedado un poco viejunos, ¿no? Con el paso del tiempo, pero hay otros, sobre todo los que tienen así un punto de futuro distópico,
a mí me parece que son brutales. Y creo Sí. que eso en buena parte le pesa un poco a la serie también porque tenemos muy cerca a Black Mirror. Y entonces, y creo que, ahora me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero uno de los problemas que ha tenido, sobre todo la temporada anterior, es que les falta... Black Mirror, perdón, Sergio, y Twilight Zone hace más años, entre Bueno, sí. medias de lo uno y de lo otro, que no Sí, deja de ser el formato igual. Sí, eso, ya incluso, claro, O yéndonos hasta, más atrás, bueno, ¿no? incluso Cuentos de la Cripta, que eran un poco en la línea y tal. Sí, pero ves, es que un poco lo que iba es que esos tienen como una algo que los une, ¿no? Y a mí me da la sensación de que, sobre todo, la temporada anterior eran capítulos que podían ser como mediometrajes que no tienen nada que ver con el uno con el otro y que podrían ser totalmente independientes. Esta temporada me da la sensación que, excepto el tercero, que de repente se desmarca, es como que veo un hilo argumental entre medias, ¿no? Que es un poco posibles futuros o algo así, ¿no? O el problema de las tecnologías, casi, ¿no? Y en ese sentido, a mí el trasplante me ha parecido también genial. Quizá también es el que más me ha gustado. Con guión además de Ignacio del Moral, que fue profe en mi máster, junto con, bueno, también Salvador Calvo, que es el director, que a Salvador quizá por nombre no suena tanto, pero es el director de Adu y de Los Últimos de Filipinas. Sí. Que es también un muy buen director. Y me gusta un poco también lo que has dicho tú, Mick, ¿no? Esta forma de hacer, sobre todo ciencia ficción, de la nada casi, ¿no? De simplemente con la pericia del guión conseguir algo, no hay efectos realmente, ¿no? Para conseguir esa ciencia ficción, sino es el contar lo que podría pasar con muy pocos recursos realmente. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta cuando hacen este tipo de cosas, de te enseño una panorámica de Madrid en ese futuro y veo las 4, ahora 5 torres de ahora a las que le han añadido 2 o 3 más. Pero ya, claro, es como, bueno, pues te hago ahí un made painting, te pongo 2 o 3 más y es que ya está, ya lo tengo. O de llevarte, por ejemplo, pues a la zona de Torre Picasso y toda esa zona de ahí, que es como... Que es un poco extraña, sí. Claro, que tiene como algo, un diseño un poco más. Entonces, me gusta la gente que aprovecha ciertas localizaciones actuales con esos toques y simplemente le da un puntito más, que no te tienes como que construir un Neo-Tokio, ¿no? Ni nada así. Es como si, bueno, con lo que ya tengo, en una realidad, yo qué sé, dentro de 200 años o 100 y pico años, ¿no? Cómo estarán las nuevas tecnologías, las redes sociales entonces, y que se podrá hacer, pues eso, en plan a nivel de, desde clonación o de a nivel estético, operaciones estéticas, a dónde vamos a llegar con, ¿no? la modificación corporal y todo esto. Y hablaba también, Víctor, de si hablábamos de las películas a las que nos podías recordar u otras cosas, y es que el otro día os mencionaba justo de Fukunaga este año, que la he visto en Sitges, After Young, que era la protagonizada por Colin Farrell, que os comenté el otro día, y es algo que trata de estos temas y justo me recordó en algunos aspectos a... El tema, bueno, en este caso son como androides o seres de compañía que crean como, pues, te hacen un hermano, pum, y te pongo un hermano, ¿no? Te hacen un, ¿sabes? Y tiene algo como de ese mismo espíritu y plantea, no exactamente los mismos, pero ciertos dilemas morales que creo que son comunes, ¿no? Es que en ese sentido está Estela, porque a mí quizá es la que me da más miedo en ese un poco que hablábamos antes de terror elevado. Esta se acerca un poco a ese concepto porque da miedo. Sí, sí, es la más posible y está muy, muy bien logrado y te mete dentro y te hace que, de hecho, es la que más hace que te plantees y la que más nos podría dar para hablar de un debate y la que más pozo deja y la que más te hace pensar, desde luego. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí está precisamente la propia elección. Antes lo decías, Mick. Yo creo que ahí está la elección de no hacer un Madrid muy diferente del actual,
Es decir, simplemente darle ciertos matices para pensar en ese futuro distópico, pero no cambiarlo mucho. Si no lo cambias mucho, te sigue pareciendo tu propia ciudad o te sigue pareciendo tu momento. Por tanto, no se alejan tanto en el tiempo ni te puedes tú prolongar tanto, digamos, como si lo vieras como una ficción, sino parece más una realidad, ¿no? Una posible realidad que está al caer. Y creo que eso es precisamente el motivo principal, y yo creo que un acierto para mí, desde luego, de lo que han hecho, y precisamente te lleva a ese terror. Lo que una historia así podía haber sido en la época de Chicho, pues si se hubiera hecho esto, pasa de ser un futuro distópico, porque pasaría como mucho tiempo, pero al traerlo en esta realidad genera más terror que ciencia ficción. O sea, genera mucho más por ahí. No deja de ser, antes hablabas de esa película, no deja de ser una venta, no deja de hablar de clases, no deja de hablar de ciertos temas que son diarios, son algo que está y que, bueno, pues ahora mismo y en los momentos actuales puede incluso derivar en cosas incluso peligrosas. Y se podían derivar en muchísimos temas de venta física, venta de cuerpos o de tiempo. Antes, por ejemplo, podrías incluso meter un In Time, la película aquella que hizo el actor Justin Timberlake, que era el actor, de la venta del tiempo de los pobres para que algo de lo que es lo único de lo que disponen, entonces es de lo único que pueden vender. Entonces creo que alrededor de todo eso, el trabajo que hay y ciertas decisiones que te lo llevan eso a que sea una historia desgarradora, yo creo que absolutamente desgarradora, en la que luego además reflexiona o se le pueden dar muchas vueltas con el tema de el retorno, ¿no? El retorno a la inmadurez o el retorno a volver a la belleza, el no paso del tiempo y cómo afrontas esa conversión, ¿no? Cuando uno vuelve y la otra persona es mayor, ¿qué queda entre esas dos personas? O qué es esa novedad. Entonces, bueno, gira alrededor de muchos temas que te generan mucho más en la cabeza de lo que, bueno, que supongo que las otras historias, ¿no? A mí hoy, justo hoy cuando estamos grabando, que es martes 15 de noviembre, me ha salido hoy en Twitter que Leticia Sabater ha anunciado que va a sacar su nuevo villancico y salía la imagen de ella. Y es que me parece que se ha operado de tal forma que parece que tiene un filtro de Instagram. Porque es casi ya como... Es falsa su cara. O sea, es que parece que eso, que tiene un filtro que es como... no tiene ni una sola arruga. Es una cara muy rara, ¿no? Que bueno, si a ella le gusta, pues a tope. Pero sí que se habla, ¿no? De, por ejemplo, este tema de los cambios físicos y tal, de las cirugías y todo esto, de gente que de repente quiere salir como los filtros de Instagram y todas estas cosas. Y al final, un poco lo que decía Víctor, ¿no? El cómo se ha desvirtuado también la imagen que tenemos y es brutal. El parecerse a otros, además. Sí, es... O sea, ¿en qué momento la individualidad a nivel de apariencia, de lo que te hace tanto, no solo de apariencia, sino de cómo es cada uno, cada persona es diferente? Y entonces eso se refleja exteriormente. O sea, ¿en qué momento queremos parecernos a otra persona? Para más rollo de ser igual, de tener los mismos labios, la misma nariz, los mismos ojos, los mismos pómulos, la misma cara. Y es que además las mujeres hoy día no se están dando cuenta de que se están transformando en Barbies y es que luego quedan entre ellas y no distingues quién es quién. Porque es que tienen todas las mismas narices, las mismas barbillas, los mismos labios y los mismos... Es que los cánones, no sé, ¿no? Al final de belleza. Claro, eso te iba a decir, pero son los cánones. Al final yo creo que el problema, o sea, al final el escaparate que ves en este capítulo no deja de ser muy diferente a lo que puede ser Instagram. Sí, o a cualquier historia, o sea, que se acercan muy mucho a una realidad, pero más tangible. O sea, Instagram se queda ahí, pero no deja de ser el foco principal de comparación, ¿no? De qué quieres ser. Siempre, o sea, yo creo que siempre ha habido un qué quieres ser, ¿no? De hecho, desde pequeño la primera pregunta, o sea, las preguntas al final es
a quién te quieres parecer o qué quieres ser de mayor. Entonces, siempre ha existido esa conjugación, ¿no? Con alguien con el que aspiras ser o con el que serías, ¿no? Lo que pasa es que de ahí a determinar que tu vida sea la de esa persona, es decir, no que te parezcas en algo, digamos, es en que tú seas esa persona. Eso es como pasa también es el tema ahora de Instagram también, que te tatúes al hijo de alguien de Instagram, de alguien, de un seguidor, y pasa que al final hay alguien tatuándose al hijo de alguien que sigue. Entonces es como llega unos quebraderos de cabeza de qué estás haciendo con tu vida, que es difícil. Y estamos en un momento, bueno, pues no sé si llamarlo tonto, pero lo llamaría bastante tonto. La gente tiene una empanada mental importante, últimamente. O sea, la juventud. Bueno, y la nota juventud. Bueno, la nota juventud, juventud, sí, pero bueno, a ver. O sea, no deja de haber como, no sé, un aura de tontería, de estulticia que no sé, yo no llego a entender del todo, ¿no? Se me escapa. Porque luego, además, otro de los temas también de este capítulo que me hace gracia, ¿no? Porque han utilizado a actores que ya son mayores como excusa para hacerlos jóvenes, ¿no? Que si no parece que no salen en una película, en una serie, la gente mayor. Y es también otro de los problemas, ¿no? Que también no sé si de alguna forma reivindican con este capítulo, que es muy difícil ver a gente mayor en... Lo dices por Ramón Barea está en todos los lados ahora, en todas las películas. Y Petra, ¿no? Pero, y Petra también, pero sí, sí. Pero es difícil al final ver muchas veces películas protagonizadas por ellos y que cuenten Y a Javier historias. Gutiérrez, que también está en la sopa. Bueno, pero a Javier Gutiérrez yo no le veo tan mayor ahí, ¿no? Lo que pasa es que le han hecho como un poco más mayor de lo que sí, pero y sí, bueno, sí. Y está más casi por ser pobre que por ser mayor, ¿no? Y decías tú, Víctor, que te recordaba a In Time, y a mí también me recordaba un poco a The Congress, ¿no? Que también un poco por la parte de conservar las imágenes y todo esto. Sí. Qué gran peli. ¿Algo más que añadir o pasamos al televisor? Bueno, yo creo que está ya cubierta, ¿no? ¿Y por qué merece la pena ver el televisor, por ejemplo, Víctor? Iba a decir, si tuviera que hacer un ranking, creo que el televisor se quedaría en mi tercer puesto. Creo que iría luego hablaremos de la de Vigalondo. Yo con el televisor, ¿por qué merece la pena? Primero porque es Balagueró, a pesar de que creo, y aunque me cueste muchísimo es tu novio, decirlo, a mí siempre me ha fascinado Balagueró por muchas ideas que tiene a la hora de realizar, y sobre todo hace años, o sea, cuando estaba con Los Sin Nombre, con Darkness, cuando hizo aquella de Para Entrar a Vivir. Ya hablaremos de Venus cuando la veas, a ver qué te ha parecido. Tengo unas ganas enormes y seguiré viendo a este realizador. Creo que de todas formas, yo no sé cuál es el motivo, me ha dejado de interesar desde, creo que fue Mientras duermes, que me parece una obra enormérrima, creo que es de un realizador con un nivel altísimo, sí. Pero creo que luego, por lo que sea, a mí personalmente me ha dejado de interesar. Pero creo que aquí, por ejemplo, sale una parte de lo que era él. De hecho, el inicio de esta pieza me recuerda a una parte del inicio de Mientras duermes, sobre todo de la chica, con la música, con todo ese juego de cámara, con toda esa parte, ¿no? Y a mí personalmente, sobre todo, recomiendo la primera parte de la historia. Creo que la primera mitad del capítulo me parece genial, me parece buenísimo, y también la segunda mitad, pero creo que cuando juega tanto con el montaje de la tele, de imágenes, de ese lado de montaje tan virtual, creo que desvirtúa un poco el resto de la historia. A mí personalmente creo que él me parece que está maravilloso, creo que la niña creo que está maravillosa también. Creo que la historia mola mucho, es súper interesante, pero para mí personalmente creo que la parte del efecto especial de la tele y esos fuegos artificiales que se juntan por ahí, a mí me hace decaer un poquito la historia. Y aún así, creo que mantiene un nivel bastante, bueno, pues mantiene el ritmo, mantiene el nivel. Funciona. Y funciona bien. Creo que es una historia que funciona bien, que en ciertos momentos
a mí personalmente me lleva a ese thriller, ¿no? A esa tensión y demás. Y bueno, paso palabra y que sigáis diciendo vosotros más cosas de ella. Mick. Bueno, a ver, a mí, o sea, a pesar de que creo que, como bien también dices, Víctor, es un éxito porque creo que es una historia exitosa y al final creo que sí que termina funcionando, o sea, sin ser ninguna maestría ni nada por el estilo, pero creo que funciona bien, que es correcta. A mí el problema es que cuando me pasa un poco también lo que mencionas, que la primera parte, el arranque y tal, cuando me empieza a poner los cimientos del edificio, empiezo a ver que va a ser algo sólido y tal, y a medida que va construyendo y levantando los muros, se me queda un poco que el tejado, en vez de buena teja, me pone un poco de paja. Y el problema es que creo que está demasiado manido ya el tema de lo de las videocámaras, tío. O sea, eh, eh, aparte es que, joder, era tan buena. A mí es que, claro, el televisor de las antiguas de Chicho es mi favorita. Entonces, viene de una que para mí es de lo mejor que hizo a algo que empieza por unos derroteros, lo empieza a construir muy bien y llega un momento que yo digo, coño, que lo va a conducir por aquí, por lo de las cámaras de seguridad dentro de la tele, porque al principio lo empiezas a ver y dices, lo del televisor, a ver por dónde me saca lo del televisor, sí. Porque el televisor de momento a los 20 minutos todavía no está, ¿sabes? Más o menos, no recuerdo el timing exacto, pero tarda en arrancar el televisor como un protagonista de la historia, ¿no? Y entonces dices, a ver por dónde me lo va a reconducir para que sea el televisor, ¿no? Y con lo de las cámaras de seguridad, a mí como que no me satisface del todo. A pesar de que creo que, bueno, que funciona, pero como bien decías, el artificio este de los glitches de cámara, que es que hemos visto tanto esto, tío, de interferencias en la televisión, en tal, en no sé qué, y entonces se me queda un poco flojo. Pero bueno, al final no lo resuelve del todo mal. Ellos están bien, o sea, a nivel de reparto creo que todos funcionan bastante bien, a pesar de que Manuela Bellés creo que hay en algún momento que la pillo un poco sobreactuada, y mira que Manuela Bellés me gusta mucho como actriz, pero hay algún puntito por ahí que la veo la costura. Pero bueno, yo también creo que probablemente sea, tú dices que a ti te gusta más la de Vigalondo, ahora hablaremos. A mí me parece que está a nivel de satisfactorias, es la segunda mejor. Es que la de Vigalondo a mí es que ahora llegaremos. A mí yo estoy un poco más con Víctor, a mí también la pongo en el número 3. Es verdad que es un poco injusto esto, ¿no? Porque al final, sí. Claro, son historias totalmente distintas, sí. De directores totalmente distintos y al final parece como que unas son mejores que otras, ¿no? Y queda un poco como extraño eso, pero bueno, al final es la propuesta. A mí una de las cosas que más me ha gustado es Pablo Derqui, que no le ubicaba, no le recuerdo así de otros trabajos, y me ha parecido un descubrimiento de actor. Me parece que lo hace muy, muy, muy bien. Luego, bueno, creo que Jaume Balagueró y Alberto Marini es que también es como una dupla que... Muy buena dupla, sí. A ver, te puede gustar más o menos, puede ser inferior a otros trabajos, pero como que funciona, ¿no? Y tienen algo que saben lo que hacen. Pero me ocurre un poco lo mismo. Quizá, bueno, por intereses no me interesa demasiado esta historia. Sí que me ha llamado mucho la atención, y es que tanto esta como Asbestas, que ya hablaremos de ella la próxima semana, y que se comenta el tema de la videovigilancia, de la seguridad con cámaras y todo esto, me resulta muy interesante cómo se está generando al final una industria del miedo a través de todo de la venta de cámaras de seguridad y demás, y al final se ve de alguna forma en el cine. Y es que he estado investigando porque también me gustaría saber, por cierto, no sé si hay algún estudio, yo no lo he encontrado, sobre
¿qué votantes compran más o contratan más cámaras de videovigilancia? Si los votantes de derechas o de izquierdas, porque al final de esto de lo que está hablando es del miedo al otro, ¿no? Y del miedo a que te vayan a ocupar la casa, que te vayan a robar y demás. Y viendo algunos artículos que se han hecho sobre este tema, hablaban de empresas importantes de seguridad que han utilizado como mantra el ir al tipo a su casa y decirle, necesitas una cámara de seguridad, porque si no, y esto es literal, viene un rumano, le revienta a tus hijos y entonces a ti te arruina la vida ya para siempre. Y se utilizan ese tipo de argumentos, ¿no? Y al final lo que se genera es miedo y se genera una sensación de inseguridad brutal. Y me parece, bueno, que en ese sentido también es interesante, ¿no? Otro de los temas que nos ha traído la tecnología y que aparece aquí en este episodio. Bueno, es que toca temas candentes y tocan temas hirvientes, hirientes, o no sé cómo decirlo, que... donde es que hay mucha mierda humana por ahí alrededor. Es un poco, sí, alrededor de todo esto, de la venta del miedo, de la venta del dolor, de la venta de clases, de todo eso que, es que sacarías bate de béisbol, ¿eh? En muchas ocasiones. Sácalo. No, tampoco me voy a poner, pero hace no mucho, sí, sobre todo porque al principio hablaba el capítulo empieza con lo de la ocupación. Hace pocos años hubo todo este revuelo con el tema de la ocupación 2020. que ocupaba portadas, ocupaba entradas de telediarios y era lo más comentado de todo, ¿no? Entonces, desde luego, siempre le podemos llamar la conspiración, ¿no? Pero yo tengo para mí está muy claro muchas veces dónde se ejerce presión por los lados y solo tienes que ver los anuncios que hacen las propias empresas y esas sabes que están condicionadas, escritas y aceptadas por esas empresas. Por lo tanto, está muy claro la línea que quieren seguir para vender cosas de estas. ¿Sabes? No es el por si acaso, tengo que vender un enemigo. Sí, es que de hecho me ha apuntado de un artículo del Confidencial, perdón, del diario.es, que hablaban con un vendedor de videocámaras y tal, que ya estaba harto de su trabajo y estaba a punto de dejarlo por estrés y porque estaba quemado, y grabó una conversación del gerente del equipo de ventas y decía que en esta empresa tiene que ser un himno ponen una alarma o no duermen. Ponen una alarma o no duermen. O sea, se lo venden así a la gente muchas veces. Entiendo que al final el comercial pues hará lo que pueda y no siempre será tan... O en muchos casos, la mayoría seguro que no es así, ¿no? Pero sí desde arriba se vende el miedo al otro constantemente. Y bueno, pues al final acaban tan paranoicos como el hombre de este episodio. No sé si tenéis alguna película que os recuerde. Pues a mí ya te digo que sobre todo la primera parte de la historia me ha recordado mucho al Balagueró antiguo y me ha gustado mucho esa parte, por eso digo que la primera parte del capítulo me gusta mucho, me recordaba a partes de él como director, como Dagnes, como Los Sin Nombre y demás, sí que me recuerda ciertas cosas de ese estilo. Y luego no me viene a la mente ahora mismo películas que las habrá a patadas, porque lo que decía Mick, o sea, el tema de cámara de seguridad está trillado, Sí. no lo siguiente, entonces, pero no me viene a la mente ahora mismo. Yo no tenía más en la cabeza. No con cámaras de seguridad, pero sí Hogar de Alex Pastor y David Justo Pastor. iba a decirla también, en plan, Hogar tenía algo, ¿no? Tenía ahí un poco de esa película. Y a ver, al final, bueno, no con cámaras de seguridad, pero todas las películas que vienen un poco con el tema del voyeurismo, ¿no? En plan, La ventana indiscreta y películas parecidas, ¿no? Pues siempre tiene
tiene ahí algo de eso. El miedo al intruso al final, ¿no? Un poco a que venga alguien de fuera y que te vaya a invadir o vaya a violar tu intimidad, que es Al final, como un hasta básico. incluso si nos vamos al Peckinpah de Perros de Paja, ¿no? Por ejemplo, o sea, el Home Invasion y entramos un poco en el que va a ser asaltado en una casa que se atrinchera, ¿no? Y tal. Entonces, de eso hay, anda que no hay, será es hasta un subgénero. O sea Sí, sí, que, al final es como un miedo primitivo que tenemos todos, ¿no? total. Bueno, pues vamos a hacer parada porque se nos va a cortar también la videollamada y volvemos para seguir hablando de los otros 2 capítulos que nos quedan. Así que nada, hasta ahora. Y aquí seguimos hablando de historias para no dormir. Y ya hemos hablado de los 2 primeros capítulos y empezaríamos con el tercero, que es La pesadilla de Alice Waddington. ¿Qué os ha parecido? Porque merece la pena verlo. A ver. Me toca a mí. Bueno, no, dale. Dale, dale. No, No, por favor. arranca, Por favor. arranca. Si quieres voy yo, no tengo problema. Dale, venga, haz tú una primero. Venga, tú una primero. Vale, a mí es verdad que me parece el más flojo de los 4. Creo que es una propuesta súper arriesgada, porque al final lo que está haciendo es casi adaptar un clásico de terror que podría ser casi un relato de Louis Stevenson, tal cual. O sea, igual que lo hubiese escrito él, ¿no? Entonces creo que los ritmos pues son más lentos y en ese sentido creo que me funciona peor, ¿no? Pero es más casi porque me parece una propuesta muy arriesgada, que no ha intentado de alguna forma como actualizarlo ni nada por el estilo, ¿no? Sí que trata, por supuesto, temas que son que nos afectan ahora y afectan siempre, que es de nuevo el miedo al intruso, el miedo al extraño, al que viene de fuera y demás. Y bueno, creo que en el aspecto visual está guay, funciona, está bien, pero sí que la historia también pues me interesa menos. Y poco más que decir. ¿Vosotros? A ver, venga, vamos a ponernos cosas positivas. Siempre mola que hagan una propuesta vampírica, digamos, de terror, mola que hagan algo de ese estilo. Lo que pasa es que, no sé, tengo una sensación, ya no hablo de lo arriesgado de su propuesta, que lo es. Quizás, yo no sé si el problema que tiene la propia película es que se sale del resto. Entonces También. yo no sé si eso tampoco ayuda. Es decir, si esto fuera algo externo totalmente, funcionaría de otra forma. No sé si al verlo funcionaría de otra forma o no. Pero... Perdón, quiero matizar una cosa de la que he dicho y es que es arriesgado, pero por ser hiperclásico, más que otra cosa, ¿eh? No, por eso que, mira, por ser... creo que hay una cosa que sí que posiblemente le tengamos que como punto muy a favor de Alice Waddington, que es la directora de este proyecto, que yo creo que no se le puede rebatir, que es que desde luego ella está claro que en su mente y en su forma de narrar las cosas y en sus historias quiere hacer cosas extravagantes y quiere hacer cosas muy personales, y eso desde luego es un punto a favor enorme en la parte autoral, ¿no? Lo que pasa es que me pasó lo mismo con Paradise Hill, me ha pasado lo mismo con esta. Yo no conecto con los personajes que crea. Y sé que, por supuesto, la primera fase en la que tienes que pensar es, vale, yo no, porque está claro que ella habla desde el feminismo de Alice Waddington. Eso yo creo que pasó en Paradise Hill y pasa en esta. Entonces, esa parte supongo que me genera ya un primer... por supuesto, no hablo de rechazo, sino distancia a la hora de empatizar con los personajes. Pero es que tengo la sensación de que muchas veces la parte autoral, artística, alrededor de la burbuja que crea alrededor de sus historias, se lleva a veces demasiado de los personajes. Y los personajes acaban siendo
no del todo interesantes o no del todo fuertes. Entonces tengo esa sensación con esta chica, que ya te digo, habrá gente que le parezca enorme como directora, pero a mí me genera mucho interés por la parte visual, porque con Paradise Hill me interesa la parte visual, pero no tengo la sensación con los personajes, con el guión, con ciertas cosas, me siento externo, me siento súper externo, me siento súper lejos de las historias de ella. Y puedo pensar esa primera parte que os he comentado, pero es que otros directores, sea tema feminista, sean actrices, sean personajes femeninos con los que puede ser más difícil acercarte, también lo consiguen que te puedas acercar a esos personajes. Entonces tengo muchas dudas con esta obra de Alice Waddington. A mí personalmente me ha interesado muy poco, o sea, me ha llegado a aburrir. O sea, es una historia, es una pieza que me ha llegado a aburrir. Entonces, bueno, no, para mí no ha conseguido, ¿no? Para mí no me ha llegado lo que quería transmitir o lo que ha hecho. Sí, a ver, bueno, ya no por aburrimiento o divertimento, que al final, como bien he dicho antes cuando hablaba de Sandman, por ejemplo, de ciertas obras, o sea, no sé, los 400 golpes de Truffaut es soberanamente aburrida y es una obra maestra, o sea, no... Hablo de aburrimiento desde el punto de vista del poco interés, es decir, Vale. a mí que sean ritmos lentos... bueno, sí. Vamos, cero. Es el tema de la falta de interés en lo que está pasando. Sí, no era, o sea, no era por rebatirte en absoluto en cuanto a tu aburrimiento que, o sea, lo podría secundar, sino que yo no iba a hablar desde el aburrimiento o el divertimento, sino más desde que a mí además me da como mucha rabia este capítulo y esta película, ¿no? Porque con los medios además que tiene a nivel de fotografía y a nivel de lo que viene siendo en sí el planteamiento a priori de la posible puesta en escena con lo que tiene a su disposición Alice Waddington aquí. Y creo que es una pena, es verdad que es una propuesta arriesgada en el sentido de decir, venga, voy con todo y me voy a lanzar a la piscina y voy a hacer un salto de fe, hacer época aquí ahora en un Historias para dormir, en tal, una propuesta vampírica que además es lo que más fuera está dentro de lo que debería ser este compendio de los 4 capítulos. Quizás es lo que hablábamos antes, tienen más que ver los otros entre sí y formarían algo más sólido que de repente esto que es como que te pilla como un poco de sopetón en plan de, coño, estamos en la Galicia del, no sé, del siglo XIX, que es como, ostras, a ver, y de primeras visualmente dices, coño, qué potente, ¿no? Y a mí de primeras me consigue meter, a medida que se va desarrollando la historia, me va perdiendo. Pero bueno, es que principalmente es que el guión creo que no es muy bueno. O sea, no, o por lo menos no sabe mantenerte ahí y contarte las cosas de una manera con la que te haga conectar y que te haga sumergirte dentro de la historia. Los personajes, pues creo que no están nada bien construidos. Además, hace algún juego con alguno que creo que es un poco tramposo. Y principalmente, bueno, es que creo que es un poco presuntuoso. O sea, es como decir, a ver, o sea, ¿dónde vas con esto? No vas a llegar a algo, no vas a llegar ahí. Es que, o sea, es como, vamos a ver, si quieres hacer el Drácula de Coppola, tienes que ser Coppola. O sea, porque claro, o sea, es que me vienes como con un planteamiento de ciertas cosas que dices, a ver, ¿pero dónde vas? Y luego que es que, a ver, a mí Alice Waddington, ya desde Disco Inferno, tío, desde el cortometraje, desde su primer corto y obviamente Paradise Hills tiene un factor visual, como bien decía Víctor, bastante interesante, aun siendo una propuesta también visualmente y estéticamente extremadamente arriesgada, pero creo que la historia de Paradise Hills me pasaba un poco como con esta, que no es satisfactorio. O sea, es que no concluye muy bien. No conecto tampoco con los personajes, como bien decía Víctor. No sé, es que se queda como todo muy, muy cojo.
va perdiendo fuelle a medida que va avanzando y fuelle y fuelle y fuelle y fuelle y llega un momento en que se desinfla al final totalmente. Y me da rabia, digo, porque creo que hay mucho material y hay cierto talento ahí detrás por muchas partes, tanto a nivel, hostia, tienes a Álvaro Morte, tío. Ya, simplemente sí, eso ya es la mitad del presupuesto. Ostras, macho, o sea, es que tienes a Álvaro Morte haciendo además en un papel que a priori debería ser interesante, que es el que hace el girito inesperado y que es el vampiro, tío. O sea, que Y es el encaja, antagonista y encaja, coño, que tú le ves y dices, también por eso hablo, ya no solo por, obviamente, la temática vampírica, la época un poco bramestoresca, sino que además es que le tenemos un poco casi como el Vlad de Coppola, ¿no? Un poco del personaje, ¿no? De la película de Coppola, de Drácula. Bueno, creo que se queda al final en algo ahí a medio gas, que no sabe resolver bien y que se le va de las manos. Y ya digo, o sea, con un Álvaro Morte, o sea, que Álvaro Morte esté un poco... Porque, no sé, hay algo con el personaje aquí de Álvaro Morte que te da como un poco de decir... Es como una caricatura del personaje que debería ser, ¿no? Un poco, o algo así. Yo no sé si también le pasa un poco como al anterior, que son historias que quizá con más metraje y pudiendo desarrollar mejor a los personajes, funcionarían mejor. No lo sé, al final son hipótesis Son y 50 da igual. minutos, sí, pero bueno, que no sé, o sea, si en 50 minutos se pueden hacer muchas cosas, o sea, y se pueden hacer cosas con una estructura que funcione, con una cuestión de personajes que funcione. Es que creo que pierde el tiempo en cosas que no son relevantes. Y creo que se intenta recrear en ciertas cosas para contar algo que creo que no tiene tanta importancia para la historia en sí. Y no sé, igual se recrea más en los temas que en la tesis, no lo sé. No sé, a mí una de las cosas que me gusta es eso, la propuesta de casi adaptar lo que sería un Sí, 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 relato del siglo XVIII, siglo XIX, y que, bueno, pues que entiendo que habrá gente que le guste, ¿no? Porque además tienen como una puesta en escena muy teatral, casi de personajes muy excesivos, muy con... rocambolesco todo, como muy, sí, es Sí, como parece Estudio 1, casi un poco, ¿no? claro, y yo no sé si es una cuestión de que a nosotros no nos llega esa historia y ya está, ¿no? Y habrá No sé. gente a la que sí. Pero bueno, pues Pero no es por la historia en sí, como tal, pues si la no, la historia en forma sí de contarlo me es la refiero. forma de contarlo, la Sí, sí. forma el narrador que hay detrás, bueno, la narradora en este caso, que hay detrás que no ha sabido contárnoslo de una manera exitosa y ya está. O sea, no sé, no pasa nada. Yo sí que es verdad que por discrepar con Víctor, la parte del feminismo es que ni siquiera la he visto. No, no me parece. No está especialmente No. Sí, remarcada sobremanera, como de una forma forzada tampoco. Creo no. No, que está en su justa medida. No, yo lo que me refiero con el feminismo, la propia Waddington habla alrededor de ello. Remito a Paradise Hill, pero porque es Bueno, pues que la Paradise más Hill en ese sentido. Pero, era demasiado obvio y demasiado evidente, pero hasta el Disco punto de que, Inferno, Disco Inferno también trabaja alrededor de Ana Rujas. O sea, es una chica que sí que tiene esa visión femenina y yo creo que es muy clara. sí. Entonces es en ese sentido, no digo que sea una oda feminista ni voy por ahí, sino que lógicamente ella trabaja y se nota, o yo la sensación que tengo, desde luego, lo que me llega es que sí trabaja alrededor de esos personajes femeninos de la forma en los que los retrata, o de las formas que los filma, o de las formas en los que los establece en la pantalla. Sin más, o sea, desde luego no tiene nada que ver con lo que construye en Paradise Hill, que ahí sí que juega otro nivel en ese sentido. Pero vamos, sin más, o sea, ¿Y alguna película que os recuerde?
Bueno, casi cualquiera de vampiros. Bueno, es que Sí, claro, todo lo que cual- tire por ahí. Sí, cualquiera de, sobre todo las más de vampiros tirando a Drácula o entrevistado del vampiro, o un poco, pues eso, vampiros siglo XVIII, siglo XIX, o vampiros renacentistas, o cualquier, Sí. o sea, yo que sé, Byzantium, es que yo que sé, hay 800.000. Al final Bizantium, está. qué maravilla. Al final está a nivel de Maravilla, referentes, sobre todo visuales y vampíricos y tal, pues es que, bueno, pues tenemos eso, desde Bram Stoker, Annie Rice, toda la obra de Lestat, bueno, ahí está todo eso, o sea. Y pasamos a la última de Vigalondo, La Alarma, que no sé quién quiere empezar. Venga, que empiece Víctor, que está en su segundo puesto. Madre mía. ¿Por qué merece la pena? Desde luego, creo que la obra de Vigalondo no es recomendable para todo el mundo porque nunca lo es. De hecho, jamás lo va a ser. Creo que lo más interesante o el por qué merece la pena es porque sale digo Aníbal. Entonces, creo que es no. Creo que lo más interesante de la obra o por qué merece la pena es porque yo creo que Vigalondo consigue siempre llevar lo extraño, es que no sé ni cómo describirlo. Creo que consigue jugar con una extrañeza hacia el espectador que es... no puedes quitar la mirada de la pantalla. O sea, te genera esa sensación de necesidad de conocer, de que te perturbe, pero a la vez te interese. Que es, para mí, Vigalondo es que tiene un sello que conmigo me genera no empatía desde ese punto de vista, pero sí interés. Me parece súper interesante. Es un tío que tal y como trabaja me genera muchísimo interés. Entonces, desde ahí, más bien, es la parte que recomendaría Vigalondo. Desde luego, la parte de humor negro, el talento de meter la comedia con el drama, el terror, la ciencia ficción de guión, con la ciencia ficción visual, lo rocambolesco, las figuras, los iconos, yo qué sé, es que es algo extraño, porque es muy extraño, y yo creo que por ello merece la pena. A ver, yo siendo un absoluto fan de Vigalondo, que lo soy, Pero... adoro a Vigalondo y me encanta todo lo que ha hecho Vigalondo. Cuando hablo de todo lo que ha hecho Vigalondo, hablo desde los vídeos de una lección de cine de la Batbola y hablo desde, Qué grande. yo qué sé, o sea, cortos que tiene por ahí de ciencia ficción, o sea, muchas mierdas que no ha visto casi nadie. Y con todo y con eso, y valorando un montón de cosas que tiene esta historia, no la termino de comprar. Primero, y no por ello, o sea, lo más importante, sí creo que hay que mencionar que, tío, o sea, al final el planteamiento es el de extraterrestre, cabronazo, es lo mismo. Sí, eso sí. O sea, es como hacer otra vez extraterrestre, pero con otros personajes y en vez de con un platillo volante, con una nave alienígena en el cielo, con otras cosas ahí que no sabes muy bien qué son y como de repente hay un factor externo en contexto, que se supone que hay una lluvia que luego no, ¿sabes? Una lluvia que se supone que es pues corrosiva y que te daña si sales y es como cabrón, que empiezo a verlo y es como Nacho, si esto es otra vez extraterrestre, hijo puta, ¿sabes? Entonces ya empezamos mal. Con eso ya empezamos mal. Y luego, tío, que está muy mal resuelto. O sea, es como cuando de repente es como... Es un sueño de resines, ¿sabes? Es como, tío, Nacho, ¿en serio? ¿Otra vez? O sea, no, tío. O sea, me lo resuelves muy mal y el plan... O sea, me arrancas como otra peli y me lo resuelves fácil, muy facilón, siendo Vigalondo. Es como, no, tío. O sea, Nacho, esta ha sido muy baguete esta vez. Claro, y también me jode... Suspenso. Me jode... Porque encima tienes el reparto que tienes, que son todos unos putos cracks, tío, que es como, o sea, pues eso, tienes a Aníbal Gómez, que es un crack, tienes al Roberto Álamo, que es buenísimo, tienes al puto Areces, tienes, o sea,
si tienes hasta Gurruchaga, tío. Sí, que eso ha sido como, ¿qué hace aquí este Claro, señor? que es un what the fuck, que es como que un Gurruchaga ahí haciendo de viejo extraño. Entonces, como. Luego hay algo que el tío consigue muy bien, que es como con el puto juguete ese que tienes en la mesa toda la peli, que es como, ¿qué coño pasa con eso? Que es como te has bajado al todo a 100 debajo de tu casa o a Play School y has comprado el objeto más feo y más raro y más colorido que había y has dicho, pues esto, A vosotros ha sido así y lo sabéis. ¿A vosotros nos da la sensación de que una parte del juguetito se parece a las barras de chope? Que está por un lado por otro y que además sale durante la película en un momento y parecen las barras de chope estas. Bueno, nada, es que me hizo mucha gracia. Es muy vigalondo eso, o sea, ese objeto es súper vigalondo, es de decir, pues esto, ¿sabes? Y esto va a ser lo que te va a estar rayando, y eso lo consigue y lo juega muy bien. Y de hecho creo que los personajes están de puta madre, o sea, la relación el rollo de la pareja de Aníbal Gómez y Roberto Álamo mola un montón. Roberto Álamo está estupendo haciendo de gay, ¿sabes? Pues está increíble. Y luego el rollo este de la familia que se ha metido ahí, pues no se sabe muy bien por qué, por esto que ha pasado, de la lluvia, de estas cosas que hay en el cielo, qué tal, qué coño es esto y tal. Y es como eso de repente empieza a jugarlo guay, pero hay un momento que se le empieza a ir y no sabe cómo resolverlo. Y ya está, entonces lo resuelve en plan de, bueno, pues esto es un loop, es un bucle y bueno, y tal, y vale, vale, pero no me lo has resuelto, Nacho. Ya está, eso es lo que tengo que decir. Pues yo se lo compro. Yo todo eso se lo compro, pero se lo compro casi porque al final entras dentro de esa atmósfera que construye y de ese tono tan especial que es muy Vigalondo. Sí, es verdad que al final es una mezcla entre el extraterrestre y Cronocrímenes, ¿no? Un poco con ese loop y con esos viajes como, no es un viaje en el tiempo, ¿no? Pero con ese juego del tiempo, de no saber si está avanzando, si no, si tal, y se lo compro al final. Creo que es una historia, a ver, pues como muy, no voy a decir sencilla, ¿no? Pero sí que me divierte, que me entretiene, que estoy todo el rato que, sobre todo, bueno, primero, Aníbal Gómez. Me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, porque le ves en Ojete Calor, yo no le había visto actuando así, porque además dentro de que pueda haber como cierta comedia y casi le ves al lado de Carlos Areces y casi parece que te estás obligado como a reírte. Yo es que le había, o sea, recomendar un poco, bueno, El Vecino, que yo en El Vecino lo he visto, y, también es de dudosa, pues bueno, no arranca mal, pero El Vecino también se fue desinflando. Pero le tenéis también por ahí Justo antes de Cristo, por ejemplo. Sí, pero está más como en esos papeles, ¿no? En hacer el secundario, en hacer un poco el... Sí. Pero aquí lo veo como que está haciendo un drama al final, casi, ¿no? Sí. Y me lo creo. Bueno, ya por Roberto Álamo es que me parece Dios en la tierra. Pero consigue muchos cambios durante toda la parte. Está muy interesante. No, a nivel de dirección de actores creo que está estupendo. Eso es genial. Están todos muy bien. No, me refería a que decías lo de Roberto Álamo. O sea, que él, todos los cambios que tiene. Y bueno, y Gurruchaga, hay un momento en el que se me puso la piel de gallina, pero porque ese señor me da miedo. Es muy perturbador. Pero no solamente en este papel, en la vida es un señor que a mí, por un lado, como que me mola y que me encantaría tomarme unas cervezas con él, y por otro es, no te acerques a mí. Sí. Porque me genera como... Cuando abre los ojos así mucho y sonríe y te miras como hostia, tío. Es un grande. Y a mí es que al final eso, el cómo genera esa atmósfera me atrapa, y además me ha pasado con todas, que las he visto como a última hora de la noche o justo después de comer y he dicho, bueno, no, voy a parar y me voy a ir a dormir. Y con esta no fui capaz de... tenía que verla porque me atrapó de una manera... Quizá, pues es más interesante al final el televisor, pero esta... no sé a qué viene la alarma, la verdad. Tiene algo. Es hipnótico. O sea, lo que consigue Vigalondo en sus obras es la hipnosis de. O sea, es un tío cabrón. Lo que consigue contigo es eso, hacer que el objeto de mierda que hay en la mesa a ti también te atrape, si ya está, y te meta dentro de su loop.
Sí, es un poco el utilizar un MacGuffin de una forma Total. choricera, porque todos los Porque MacGuffin me parece, es que es súper choricera, tío. pero Es que, todos los MacGuffin lo cabrón. son. Todos los MacGuffin son el engañar a la gente de una forma cruel, Bueno, porque a Tarantino le salió muy bien, ¿eh? pero, En sigue, Pulp Fiction. pero sigue siendo también choricerísimo. El decir, meto aquí un maletín y vas a estar pensando en el maletín, pero es porque necesito algo, ¿no? Y bueno, pues creo que lo hace muy bien. Y luego que en el fondo está hablando, que si lo piensas, en el mito de la caverna, ¿no? Del miedo de lo que hay fuera y de crearse cada uno en su cabeza una imagen de lo que nos podemos encontrar si salimos, que luego no tiene nada que ver. Y me parece, bueno, al final una forma de darle una vuelta al mito que está guay. A mí este me ha gustado. No sé si incluso me ha gustado A mucho. mí ha sido lo que menos me ha gustado de Vigalondo ever. Y, o sea, incluyo las aventuras de Jaime de Funes y Arantxa, que si no lo habéis visto, debéis. No, no, eso no lo he visto. Pues, No, y bueno, yo 7:35 de la mañana me parece maravilla. obra cumbre de España y del mundo entero. Bueno, nominaba a Oscar. Sí, O sea, sí. No me acordaba, pero vamos. Claro, o sea, arrancando así, pues con corto, nominado a Oscar con cortometraje. Pues hombre, algo tendrá que decir Vigalondo que nos rompe a todos la puta cabeza. O sea, Vigalondo, sí, yo siempre lo he dicho desde que conozco a Vigalondo y conozco a su figura. Vigalondo es un puto genio, está como una soberana regadera, pues un puto genio y nos da a todos 1000 vueltas. Y punto, ya está, hay que asumirlo. Y no pasa nada, ¿sabes? Ya está. Tiene un vídeo en YouTube que podría buscarlo, que es como una especie de competición por ver quién hace el mejor grito ninja. Que es como súper loco. Es genial. Vale. Y cuando lo vi, fue hace ya muchos años, le escribí por Twitter y le dije, Vigalondo, te amo. Y su respuesta fue, pues venga, a follar. Es genial, es genial este señor. Es una mente privilegiada. Y de hecho, bueno, o sea, Cronocrímenes me parece uno de los mejores guiones de la historia sobre viajes en el tiempo. O sea, es que es magistral y punto. Sí. Y es que lo pienses como lo pienses y lo mires por donde lo mires. Y el tío juega con la puta paradoja espacio-temporal como le salen los cojones y ya está. Y que además, por mucho que lo pienses, es perfecto. Y ya está. Y no hay más. Y yo, o sea, sinceramente, que la gente que no ha visto Colossal le dedique un rato de su tiempo a ver Colossal. O sea, a mí Colossal me parece una maravilla. ¿Que te rompe la cabeza? Sí. ¿Que tienes que tener la cabeza rota para que se te ocurra Colossal? También. Pero es magistral. Entonces, yo creo que Vigalondo es uno de esos seres, ejemplo, de cuando conoces las reglas y luego te las saltas como te da la gana, pero sabes. O sea, es alguien que la sensación que tienes es que lee perfectamente lo que hace. O sea, el lenguaje, todo, y te construye, y a través de ahí lo deconstruye. Yo no sé qué coño hace, pero es que tiene una manera de entender el cine y de entender la narrativa y de entender los timings, o sea, las estructuras, los espacios, el tiempo. Que pues a mí me gustaría tener el coco de Vigalondo, o sea, pero pues, es un genio y es uno de esos que hay cada 10 años, que solo hay uno. Y además, un poco antes que hablabais de si tienen que entretener o no las películas, este tío es divertido. O sea, no a lo mejor de comedia, que también, sino que es que te diviertes con lo que ves, ¿no? Aunque no te guste, ¿no? Pero tiene algo como que, bueno, pues consigue cogerte y agarrarte ahí a la silla, ¿no? Desde luego. Y bueno, pues yo creo que con esto más o menos este repaso ha estado bien de los 4 capítulos. No sé si tenéis algo más que añadir, si queréis, alguna película relacionada también con La Alarma. Yo fíjate que más que pues es que bueno, mira, iba a decir Coherence. También, yo iba a decir, yo iba a poner la de Terry Gilliam que la vimos en Sitges con Christoph Waltz. De Zero Theorem. El Teorema Cero. Sí, de Zero Theorem. Por decir algo, pero es que lo de Vigalondo lo puedes comparar con lo de Vigalondo.
The Man from Earth, igual también. Sí, con Sí. Cargill, por ahí. Sí, pero bueno. El extraterrestre. Claro, es extraterrestre, efectivamente, ¿sabes? Sin Michelle Jenner, que es un fallo, claro. Pero bueno, nada, eso. Yo sí que quizá con Historias para dormir, tanto con esta temporada como con la pasada, echo de menos un poco quizá ese hilo conductor de un maestro de ceremonias que muy bien ha hecho luego con el gabinete de curiosidades Guillermo del Toro, que hile un poco las historias y haga ese Hitchcock presenta, ¿no? O un Chicho Claro. hablando sobre lo que vamos a ver. Eso, Porque, o que o Jordan Peele con Twilight Zone, con la última, que también lo hace, y creo que gana Twilight Zone la última un poco por eso. Sí, perdona. Sí, que hacía el propio Chicho también, ¿no? Claro, claro. Eso, o que fuese un concepto más cerrado al final, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que pasa en Black Mirror, que al final de lo que te está hablando es de los posibles peligros de las tecnologías en la mayor parte de los casos. O en el caso de Love, Death and Robots, es que pues de Love, Death and Robots, y además con la animación. Y tiene como un concepto muy claro que las une. Si no, es verdad que al final parece como una recopilación de cortometrajes o de mediometrajes. Y eso creo que les hace daño, porque al final parece como que unos son mejores que otros, otros llaman la atención más que unos. Y no sé si en ese sentido hace un poco de daño. Y luego también que la figura de Chicho es larga por la cuestión casi de nostalgia. Sí, y bueno, que era una figura con una personalidad aplastante y súper concreta, Claro. y que es que simplemente su porte y él mismo delante de cámara con su puro, con sus gafas, con su voz concreta, contándote cómo iba a ser lo que ibas a ver, te introducía muy bien dentro de lo que ibas a ver. Sí. Eso es lo que hace este hombre del Toro con el gabinete. Y el gabinete de las curiosidades, de hecho, creo que todas las historias se mantienen en una misma línea y no hay ninguna que... A lo mejor hay alguna que pueda destacar un pelín más, que a uno por gustos le puedan parecer mejor o peor en función de lo que uno aprecia más o menos, ¿no? Pero es verdad que aúna muy bien esa serie y esa temporada, y sí que conforman un todo muy bien construido, todas y cada una de las historias. Y de ahí la importancia de un showrunner en las series. Porque Eso al es. final, bueno, pues cada uno tira lo que le mola y a sus estilos y bueno, pues que también es una forma, ¿no?, de hacer series, vaya, pero Bueno, quizá... también es verdad Bueno, que pero del Toro en el gabinete, quitando un par de cositas que hay por ahí, se ha sacado un poco la chorra a Lovecraft todo lo que ha podido, ¿eh? Que se nota lo que le gusta y lo que tiene él entre manos y lo que no ha sacado y lo que tal. Pero ahora, después de haber salido la serie, no sé si habéis estado viendo redes estos días, pero ha estado lanzando sus propuestas de las montañas de la locura, de Lovecraft. Por Dios, necesitamos eso. Hay Necesitamos imágenes, absolutamente hay eso. imágenes de no rodadas, pero hay imágenes en 3D construidas de secuencias que han planteado del proyecto que se canceló de las montañas de la locura de Guillermo del Toro. Y igual quería decirnos algo con esta serie. Ojalá también. Ojalá. Eso te iba a decir. Pero Ojalá. sí, pero ahí vuelve a estar otra vez un concepto, ¿no? Que más o menos pues une a todo. Sí, que, por cierto, hablaremos de ella en un par de semanas, por cierto. Que quizás si por ejemplo, como puede pasar con, lógicamente, directores muy autorales, ¿no?, que se les note mucho la mano, pon un elemento común, que cada uno lo haga como quiera, claro, pero un elemento. Si no es ese elemento que conduce, pues que, no sé, de alguna forma, pero es verdad que resulta mucho más interesante cuando creas o generas una serie unida por algo que así separado, que es lo que pasa lo que pasa al final. Que alguien pues hace una de vampiros. Molaría Pablo Motos como maestro de ceremonias, que en el fondo es un poco el Chicho de nuestro tiempo.
No, No. Y todos los directores y todos los actores tienen que ser pelirrojos. ojalá. Todos. Gente sin alma. No, bueno. No. Es como que he cortado el rollo, ¿no? Y ya Sí, es mejor sí. despedirse. De hecho, Sí. se me ha revuelto hasta el estómago. Yo no sé si ceno. Hombre, tampoco es eso, tampoco es eso. Pues, ¿qué has dicho, Pablo Motos? Ya, bueno, pero... Bueno, Perdón. Mick ya solamente se va a comunicar con gemidos. Es que es como una especie de leprecaun que me cae muy mal, tío. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Porque si no, esto Ya puede está. llevar a Esto insultar a gente y no... Sí, sí, no merece la pena. Sí. Hombre, no quiero que vayáis por ahí. Nos despedimos hasta la semana que viene con Asbestas de Sorogoyen. Buah. ¿Os parece? A tope. Fuah. A tope. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós a todos. Adiós. Chao. Chao.